Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato y a comenzar nuestra semana de labores con nuestro programa bandera Ojo con la Salud con el doctor Rodrigo Ordaz Verde. Bueno, ya es habitual para ustedes pues recibir por aquí, por esta vía con nosotros todas las semanas temas inherentes a la salud, a la nutrición, y todo lo que propenda pues al bien común, porque al fin y al cabo si logramos que un individuo de alguna manera se ciña a las normativas de salud y a las indicaciones médicas, pues los demás poco a poco van también incorporándose en la misma red. Y es lo que andamos buscando, que hemisféricamente el tema de la salud sea prioritario y que prevalezca aquí en Radio Victoria y en Ojo con esa televisión como un mandato, digámoslo así, un mandato obligatorio para cada uno de los ciudadanos, porque así podremos tener una sociedad más productiva. Así que, doctor, adelante. Gracias. Buenos días a todos nuestros seguidores de Ojo con la Salud. Aquí estamos de nuevo llevando información sobre la manera cómo mejorar esa salud de la que estamos hablando y la que hemos venido insistiendo como parte importante de la evolución de la sociedad y del mundo. Económicamente, la mayoría de los expertos hablan que nuestro problema más grave a nivel del hemisferio, a nivel de Latinoamérica, sobre todo, es la educación, que nuestra educación ha sido muy pobre y sobre todo en los últimos años y no compite, por supuesto, con la educación de países más desarrollados y con otra visión del mundo. No es el tema que vamos a hablar hoy, por supuesto, pero sí valdría la pena decir que sin salud tampoco la educación va a ir adelante, porque va a depender mucho de la salud la posibilidad de que nuestros niños o nuestra gente en general pueda rendir lo que debe rendir para que podamos ser competitivos con otros países. Lamentablemente, salud y educación han sido muy descuidadas por nuestros gobernantes. Pienso que tiene mucho que ver con la dominación, con el mantener a nuestro pueblo bajo el dominio, bajo digamos, el yugo de los gobernantes de turno y les interesa que pues estemos pendientes de nuestras enfermedades y estemos, si es posible, analfabetas para que con poco esfuerzo puedan controlar todas las esferas de la economía, del saber y sobre todo de las cuestiones pseudoelectorales que vienen realizándose en los últimos tiempos. Sí, Con porque este generalmente preámbulo, se ha dicho que en América Latina se vota mucho, pero no se elige adecuadamente. es así, definitivamente la cantidad de elecciones que se hacen son eh, innecesarias y además de eso, pues son populistas, son para la mayoría de nuestros gobernantes, pues reafirmarse en sus posiciones, pero en realidad, pues muchas de ellas son manejadas electrónicamente para que siempre se obtengan los resultados esperados por quienes las programan. Ahora, una de las cosas importantes, hemos venido hablando de alimentación y hemos dicho dentro de nuestros programas que el estilo de vida saludable está constituido por alimentación, por una nutrición que es diferente, y ya habíamos visto también las diferencias entre una y otra, por el ejercicio, por el control del estrés, cuidado del sueño, la higiene personal como elementos indispensables para que la salud por lo menos sea buena. Pienso que es muy, muy importante que busquemos esa salud y que en realidad adoptar un estilo de salud adecuado pues no cuesta más dinero del que la gente pudiera invertir. Hay, sin embargo, pues en la actualidad, megatendencias del ser humano que nos están dictando
hacia dónde vamos, porque la mayoría de la gente está buscando hacia esas megatendencias cómo estar más saludables, cómo estar más comunicados. Dos de ellas importantes, una, la que estamos tratando de hacer ver a la mayoría de las personas, que es la mega tendencia del bienestar, en donde la gente está buscando pues ir a lo natural y buscar dentro de los alimentos y del estilo de vida ese bienestar, esa salud, esa alegría, esa salud general, valga la redundancia, y la mega tendencia de la conectividad. Indiscutiblemente está venido a cumplir roles indispensables, importantes, eh, diarios. Yo digo que minuto a minuto estamos pegados de alguna pantalla para poder llevar, primero como estamos haciendo ahorita a través de Ojo con Eso y Ojo con la Salud y sus alianzas, esta comunicación que intenta comunicar, llevar, conectar nuestras vidas diarias con eventos que son buenos para vivir, como repito, la salud. Lo cierto es que dentro de esas megatendencias, pues el hombre ha estado yendo de lo menos procesado, tanto en alimentación como en suplementación y también como en medicamentos. Ujú. Si vamos bien con la salud, pues menos medicamentos vamos a utilizar. En alguna oportunidad dijimos que 400 años antes de Cristo, ya Hipócrates, uno de los padres de la medicina, estaba hablando de que el alimento sea tu medicina. E insistía en que sus pacientes tenían que curarse con una buena alimentación. Hoy por hoy, esa alimentación, nutrición de la que en aquel momento hablaba Hipócrates, ha vuelto a tomar un auge importante porque las mayorías de las enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, tienen su origen, Que todos propendemos a padecerlas, todos. ¿sí? Todos, pero Porque ya tienen que ver. hasta hay niños hoy día que padecen de tensión alta. Sí, seguro, ¿no? Y de obesidad ni Y se la diga. obesidad ni se Tenemos diga, sí. México, por ejemplo, es el país con más obesidad infantil en el mundo. ¿Ok? Y Estados Unidos le sigue. Y así la mayoría de los países desarrollados que tienen dietas occidentalizadas tienden a sufrir la mayor parte del tiempo de estas enfermedades. Ahora, los nutrimentos, que es una de las cosas que estamos buscando, han llegado a colmar anaqueles inmensos con propuestas que mucha gente está haciendo, muchos laboratorios, muchas empresas están haciendo de las sustancias que se han comprobado últimamente como efectivas, buenas para ayudar a que esa alimentación sana de la que veníamos hablando reciba los complementos que no están teniendo nuestros alimentos, por lo que también en una oportunidad hablamos del empobrecimiento de los suelos, el monocultivo, el tipo de conservación, las cosechas antes de tiempo, el uso de plaguicidas, etcétera. Toda una serie de cuestiones que han eh, llevado al traste con los alimentos naturales. Por eso también la gente tiende a buscar orgánicos o ecológicos, aunque esos son un poco más caros. Pero siempre hay alternativas y se han buscado esas alternativas y entonces hay muchos alimentos que de por sí también y muchos suplementos que van a compensar esas deficiencias y nos van a ayudar a que nuestro organismo funcione mejor. ¿Sabe qué, doctor? Yo oí recientemente, no, yo creo que hace 2 años, los probióticos estaban muy en boga y la gente los aceptaba y los médicos los recomendaban, pero he visto que han desaparecido de nuevo de los anaqueles los probióticos, los alimentos con probióticos. Lo que pasa, lo que pasa es que, fíjese, a medida que los probióticos se han venido estudiando más y más y más, que en los últimos años, en los últimos 5 años, hay
más de 10.000 artículos nuevos científicos con respecto a los probióticos y sus efectos en las diferentes esferas del cuerpo humano. Se ha visto que no todos los probióticos, no los que venían proponiendo, han Ajá. sido buenos, Ok. porque para que un probiótico sea bueno necesita cumplir con varias características. Primero, tiene que estar perfectamente identificado y clasificado, digamos que con su nombre, su pronombre, apellidos, para que usted diga, este es real. Y no todas las empresas tienen acceso Sí, a ese porque en la tipo de... etiqueta es muy fácil poner la palabra probiótico. El problema está en Sí, que la sí, sí. fórmula sea la adecuada, ¿no? Exactamente. Entonces se sabe que el probiótico necesita tener eso. Necesita además asegurar de que puede permanecer vivo, porque necesitan estar esas bacterias vivas para poder funcionar. Mm. Necesitan demostrar que sí pueden pasar dos barreras naturales del organismo en defensa con las bacterias, que son el ácido gástrico, en donde producimos con un pH de 3.5 ácido clorhídrico, Mm. y la barrera duodenal, en donde se vierten cualquier cantidad de líquidos biliares que van también a destruir bacterias, los ácidos biliares. Entonces, no es fácil que una bacteria cualquiera atraviese esos, si no estuviéramos enfermos del estómago todos los días. Claro. Y no, eso nos protege, pero también destruiría los probióticos que no estén encapsulados, que no estén tratados con nanotecnología o que sea una cantidad importantísima que puedan atravesar esas barreras y llegar hasta el intestino grueso. O Claro que sea, el también probiótico, deben ser exactamente dosificados, no es que porque es probiótico, o sea, yo lo ingiero y ya estoy resolviendo el problema. Tiene que tener unas dosis específicas, claro, ¿no? claro, y para conocer la dosis que es buena, el probiótico tiene que estar perfectamente estudiado también en su manera de actuar. Okay. Entonces el probiótico tiene que recorrer desde la boca hasta el intestino grueso, o sea, esófago, estómago, 7 metros más o menos de intestino delgado y llegar al intestino grueso, a la porción ascendente e inicio de la transversa del intestino grueso, que es allí donde la microbiota intestinal comanda casi todas las acciones del organismo. Okay. Ya habíamos dicho en alguna oportunidad que el intestino está considerado como un segundo cerebro. Yo siempre digo en mis charlas de que es más bien un primer cerebro porque en su formación ontológica está más funcional y completo que el cerebro del sistema nervioso central. Y además de eso tiene más neuronas que el cerebro común y produce el 80% de los neurotransmisores, las sustancias con las cuales... Las reacciones orgánicas de cabeza a pies. Y los neurotransmisores son las sustancias con las que el cerebro del sistema nervioso central puede funcionar. El 80% las produce el intestino con microbiota. Microbiota indispensable para la vida, por todo esto. Todas las enzimas, las hormonas con las que el cerebro y los nervios periféricos pueden funcionar, las produce intestino en un 80%. El cerebro apenas produce un 5% de ellas. Imagínense. Y el otro 15%, otro órgano también extenso que está en contacto con el exterior y que también es un órgano que recibe información importante, que es la La piel. piel, sí, señor. La piel produce un 15% de esas hormonas. Entonces, imagínense cómo es importante todo el cuidado de lo que veníamos hablando, en donde decíamos de la alimentación, de la nutrición, de la higiene personal, toda esa serie de cosas que van a ser importantes. Lo cierto es que intestino tiene ejes de acción, en donde el más conocido y más nombrado y el más estudiado en los últimos tiempos es el eje microbiota intestino-cerebro, Ujú. en donde el intestino, que conoce todo lo que entra a nuestro organismo a través de la boca, está recibiendo todo el tiempo información, va a decirle al cerebro que está pasando esto, actúa y el cerebro responde, pues habitualmente el intestino manda unas 9 de cada 10 estímulos, 9 son del intestino y una respuesta del cerebro, 9-1. Entonces, Imagínense.
Entonces, la importancia del intestino y de la microbiota es indiscutible. En los momentos actuales ya hay conocimiento de que las bifidobacterias y los lactobacillus son los más importantes porque la mayoría de las familias de más de 700 millones de bacterias diferentes que hay en el intestino, tenemos más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. Se Imagínese. puede, se puede imaginar. Entonces, las que comandan, digamos, las que mantienen un equilibrio dinámico y bueno, son bifidobacterias y lactobacillus, pertenecen a una familia que se llaman Firmicutes y Bacteroidetes. No es necesario que nos aprendamos esos nombres, pero sí saber la importancia de los lactobacillus y de las bifidobacterias, porque lo que vayamos a consumir debe estar con alguno de estos elementos. Ahí hay mezclas de ambos, ¿sí? Hay mezclas de ambos, pero hay muchos que están, por ejemplo, con Lactobacillus rhamnosus GG, así se llama, y tiene además unos números ahí al lado. Ese funciona bien en la mayoría de los procesos en donde hay disbiosis para restaurar ese equilibrio de la microbiota. Las bifidobacterias, cualquier cantidad podemos conseguir también en el mercado, pero tenemos que asegurarnos de que de alguna u otra manera el fabricante, el que se la está expendiendo, asegure que sí va a atravesar la barrera intestinal. Hay muchos que ofrecen billones de colonias, ¿eh? En cada una de sus presentaciones, pero cuando usted las consume en el estómago se mueren casi todas. Imagínese. Total que en realidad no funciona. Eh, Ahora, la, pero la, eso responde a unas formulaciones específicas previamente consideradas para que los alimentos procesados se puedan incluir como factor determinante en su composición. sí, sí, pero en los alimentos procesados, precisamente por el procesamiento, no es fácil. Por Por eso. ejemplo, cuando usted habla, vamos a nombrar, por ejemplo, algo muy usado, la leche maternizada, que Ajá. que es leche de vaca que la convierten en polvo, y si usted ve la lata por detrás le agregan cualquier cantidad de nutrimentos, vitaminas, minerales, etcétera, porque cuando se hace el proceso de desecado y pulverización para que esa leche pueda ser mezclada con cierta facilidad, se mueren prácticamente, se destruyen prácticamente todas esas vitaminas que sí le sirven al becerro que está comiendo directamente de su mamá. Ujú. Entonces, todas estas que ofrecen, que tienen probióticos, pues en realidad no tienen las cantidades adecuadas, y además de eso, pues nos Ya queda es la como duda. extra diluidas, Nos queda más bien como decían que antes, el bagazo. sí, digamos que en el procesamiento se pierde mucho de lo que en Todo, sí. realidad la leche cruda tiene, pero Claro, tampoco podemos consumir la leche cruda ni le puede dar a un bebé la leche claro, cruda porque, claro, porque ya sabemos toda la toxicidad que puede generar la leche de vaca en el claro, intestino humano. Por claro. eso se materniza, se trata de hacer parecer a la leche materna, pero nunca va a llegar. Yo hago también una semblanza cuando le hablo a la gente de leche para asesorar sobre lactancia materna. Les hablo de una semblanza y les digo, la leche materna es una leche viva. ¿Por qué es una leche viva? Porque tiene elementos nutricios como inclusive toda la parte de inmunología de la mamá que le está prestando al bebé a través de la leche materna, glóbulos blancos vivos, bacterias vivas. Hay un eje intestino-seno materno en donde las bacterias de la mamá que colonizan el intestino de la mamá, la microbiota de la mamá se presta a la leche materna para que el bebé también reciba las bacterias adecuadas que deben colonizar su intestino para que tenga una microbiota sana y efectiva. Ujú. Fíjense por dónde viene. En cambio, la leche maternizada no tiene nada de eso, ¿eh? Porque al, Claro, al, al calentarla, desecarla y pulverizarla, pues los glóbulos blancos vivos que pudiera tener la leche de vaca, pues ya no existen. ya. ¿Eh? Exactamente. Entonces, es una leche muerta.
es un alimento, porque sí alimenta, no vamos a decir que no alimenta, sí alimenta, pero lo ideal es que sea la leche materna. Ahora, eh, asegurarse, hay muchos, ahorita hay buenos laboratorios que se han dedicado a obtener estas posibilidades, sobre todo en Francia y en España, en los Estados Unidos también. Hay unas bacterias que llaman Akkermansia, que esas van a tener una relevancia importante en nuestra nutrición y en nuestra estabilidad metabólica, que ya también en los Estados Unidos se están produciendo, que no se consiguen ahorita, digamos que en cualquier supermercado ni en cualquier tienda de productos naturistas, porque todavía está en estudio y todavía no se produce en cantidades adecuadas. Pero sí vale la pena, por ejemplo, por las recomendaciones que cada 3 meses las personas de más de 60 años deben utilizar un mes de probióticos, porque por la senescencia natural también se nos va acabando la microbiota en su número total de pobladores y en su diversidad. Y es bueno, por ejemplo, tomar un simbiótico. ¿Y esa palabra qué quiere decir? Bueno, que tenemos en el simbiótico tantos probióticos como prebióticos, y preferiblemente que los probióticos tengan lactobacillus y bifidobacterias juntas. Y además lo que las alimenta. El prebiótico, que vale la pena nombrarlo, el prebiótico es el alimento de las bacterias. Muchos de nuestros alimentos comunes, pues sobre todo frutas, verduras, vegetales, van en un momento dado a servir como alimento. Hoy la industria también sabe que los que llaman FOS, fosfoligosacáridos, son azúcares que usted como ser humano no tiene cómo digerirlos y que las bacterias sí. Ellos las digieren, la utilizan para alimentarse, y además de eso, los productos metabólicos de esos fosfoligosacáridos, galactoligosacáridos o de, por ejemplo, la inulina, la espirulina, para hablar de ya alimentos no tan procesados, van a servir para que nuestro organismo reciba los productos de degradación que hacen las bacterias, y que a la vez van a ser indispensables para nosotros porque nos van a permitir mantener una barrera intestinal sana, con buena permeabilidad selectiva. La mayoría de nuestras enfermedades, precisamente de las que hemos hablado, las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen que ver con una alteración de la barrera intestinal y la selección de alimentos que el intestino permite pasar a la sangre o no. Cuando se destruye la barrera intestinal porque estamos comiendo procesados, porque estamos muy estresados, porque no hacemos ejercicio, porque no estamos cuidando la microbiota intestinal, pues va a permitir que tóxicos, plaguicidas, venenos, otras bacterias que no nos convienen pasen a la sangre y vayan a dañar el hígado, el riñón, el corazón, el endotelio vascular, etcétera. Bueno, por Van a eso provocar, yo creo que nosotros vamos a tener que establecer en este particular una diferenciación entre las etapas de niño, adolescente, adulto, adulto mayor, para más o menos marcar algunas pautas con respecto a cómo alimentarse de manera que el organismo pueda digerir las cosas, porque no siempre digiere igual un niño que un adulto mayor. seguro. Y así por el estilo. Entonces, empezar para el próximo programa a ver si empezamos a marcar ya las diferenciaciones etarias, ¿no? Sí, Con sí, respecto a la definitivamente forma de alimentarse. yo nombré ahorita el adulto mayor precisamente porque quizás forma parte de el grupo etario con mayor riesgo para estas enfermedades, que tienen que ver con una alteración de la microbiota intestinal, con una alteración de la permeabilidad del intestino. ¿Okay? Y Ya, el sedentarismo, que de alguna sí, manera claro. también impide que hace falta el ejercicio. Y Ya la, vamos a hablar, ya ajá. vamos a hablar porque hay estudios muy buenos que hablan de los 8.000 o 10.000 pasos semanales que tenemos que hacer y cómo deben hacerse. Hay estudios muy buenos recientemente publicados con respecto a este tipo de recomendaciones. Sí, ya hablaremos en algún programa específicamente sobre ejercicio.
Bueno, Ahora, por ejemplo, con respecto a microbiota intestinal, sí es diferente a diferentes edades, por supuesto. Como le digo, al principio el niño tiene deficiencias porque apenas se está colonizando el recién nacido y las primeras etapas. Y a partir de los 6 meses de la vida, pues cambia la alimentación, incluso al principio pura leche, después viene una alimentación diversificada y en esa diversificación pues vamos a estarle dando sustancias que van a ir permitiendo que esa microbiota, que a la vez tiene mucho que ver con los cambios epigenéticos de lo que hemos hablado en alguna oportunidad, para evitar que la persona sufra cuando sea más grande de enfermedades también como la obesidad, la diabetes, la claro. hipertensión. Y, no, ¿Ok? y vamos a tratar de ver cómo de alguna manera condicionamos a las personas a entender que eso de mi hijo come de todo Ajá, es un contrasentido, porque una cosa es comer de todo y otra cosa es comer racionalmente. Entonces, seguro. eso también tenemos que hablarlo en su momento porque ahí generan la gula y generan una cantidad de trastornos que ni se Sí. imagina uno, ¿no? Sí, sí, es que la obesidad tiene mucho que ver con esto. La mayoría de Sí, las enfermedades tienen mucho que ver con ya lo dijimos, lo resumió Hipócrates 400 años antes de Cristo. Lo que pasa fue que nos perdimos en el camino con la cuestión de las guerras y la necesidad de industrializar la alimentación y etcétera. y las Este, superpoblaciones que de alguna manera son un problema claro, serio, ¿no? claro. No, yo diría que no es un problema, sino más bien hay superpoblaciones, sí es cierto, y podemos hablar que China, India, son países que tienen más de 1.500 millones de habitantes, Sí, entonces, pero aún así, la tierra tiene cómo mantenernos a todos, solo que se ha orientado más hacia el beneficio de unos pocos que son los dueños de las industrias. así es. Da lástima y yo lo he visto incluso cuando yo estudiaba medicina en Maracaibo me ponía a pensar, pero ¿por qué tienen que botar la leche que no pueden vender al lago? O Ya, los pollos que no pudieron poner en el mercado a botarlos o sí. darlos de comer a otros animales. Pues pudiera ser darlos de comer a otros animales, pero igualito botaban los alimentos que no compraba la gente para mantener el mercado. Entonces, Son procederes homicidas en el y fondo. todavía, y Sí, todavía, eso es sí, una realidad. A veces en algunos programas por ahí de National Geographic o History Channel, en algunos he visto algo sobre esto, pero nadie se mete así de frente con la industria agroalimentaria, que si bien es cierto, ha ayudado a hacer llegar alimentos a una buena parte de la población mundial. También ahorita es la causa de muchas de las enfermedades y por otro lado también eh, botan, destruyen alimentos, queman alimentos. sí, un Hay, crimen, un hay, crimen, un crimen eso total. Sí, es sí, un crimen de lesa humanidad. Es así un es. crimen de lesa humanidad cuando sabemos, por ejemplo, ni por qué estos alimentos que ya saben que no van a salir, por qué no los mandan al África o a nuestros mismos países que están Así. pasando tanta hambre. En muchas Eh, poblaciones de eh, los mismos países hay hambre. Exactamente. En Venezuela, por ejemplo, las etnias indígenas, pues bueno, gracias a ellos también. Ya digo que ellos están comiendo lo que tienen que comer, su cacería, sus vegetales, pero hay zonas en donde pues pudiera apoyarse la alimentación de esa gente de alguna u otra Sí. manera. Bueno, Lo cierto es que en nuestras grandes ciudades también hay cinturones de miseria que están pasando hambre. a eso le vamos a Muchos llegar, niños. a eso le vamos a llegar también. Es un tema que hay que analizarlo en profundidad y hacer las recomendaciones políticas, si es necesario, desde el punto de vista de la salud, porque hay gobernantes y dirigentes que no manejan el tema. Como no manejan el del agro, doctor. Yo en estos días hablaba con un dirigente de Fedenaga y me decía que hace 5 años tiene en sus manos un programa, un cartapacio de ideas y recomendaciones para recuperar la producción agrícola y nadie lo recibe, ni los candidatos presidenciales ni el gobierno mismo. Y eso de alguna manera es desentenderse de algo tan fundamental como es la alimentación del pueblo. Sí, claro, exactamente. Y no solo eso, vamos otra vez al otro lado. ¿Dónde están las ganancias? Ajá. ¿Dónde están los ingresos extras para toda la gente? Mm. En la industria le es más fácil a muchos de nuestros países, ¿verdad?
comprar en el exterior, invertir grandes cantidades de dinero en el exterior y que les quede algo de dinero a cada uno de estos comerciantes que se encargan de comprar esto y ofrecerle al pueblo un producto que viene fuera encarecido. Venezuela en un momento dado tenía un excedente azucarero. Venezuela tenía excedente de arroz que no tenía dónde colocarlo. Muchas veces el azúcar, como Cuba comercializaba todo y tenía el mercado caribeño, vamos a decirlo así, pues no era fácil para Venezuela colocar y se hablaba, yo me acuerdo de geografía económica, cuando estudiaba Sí, geografía económica en bachillerato, pues hablábamos del excedente azucarero. ¿Y qué pasó con que ahorita más bien Venezuela le compra azúcar a otros países? Le compra arroz a Pakistán o a sí. Afganistán o a Bangladesh o a esos países. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente yo estoy invirtiendo un dinero y con ese dinero me queda a mí una gran tajada, cosa que Exactamente. no ocurre si yo hago que el país produzca. Sí. No, y no Si les, el y país no les importa si no tiene control sanitario o lo no, no, tiene o no, no. no, y mire, de hecho, muchas enfermedades han venido por vía, y hemos hecho la alerta, los pediatras y los médicos hemos hecho la alerta de que arroz, por ejemplo, que viene de Pakistán, viene contaminado con salmonela, ahorita hay un virus que no existe, que bueno, sí existía, pero no lo veíamos casi nunca, se llama sapovirus, y viene por el Bueno, arroz no bien cocido, con la horchata hecha con ese arroz no bien cocido, no bien lavado, cuando el arroz se come el agua de arroz cruda o el arroz mal cocido, entonces pues la gente se enferma con esto y bueno, pero mucha gente. estos temas no se nos van a agotar, son muchísimos, infinidad de temas. No, no, Y sí, estamos sí, hablando de 700.000 bacterias que existen, más que las células que el cuerpo humano tiene. Entonces, bueno, imagínense los temas que podemos desarrollar gradualmente aquí, pues, en Ojo con la Salud, semana a semana, a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, que nuestro propósito es ese, claro, persuadir, al, alertar a sí, la gente sobre estas cosas, ¿sí? persuadir exactamente. Ahorita hay muchas cosas que pueden hacerse sin que le cueste más dinero a la gente, porque eso es lo importante. Estamos hablando de países en donde hay 80% de pobreza, y que, por ejemplo, decirles, mire, usted más bien consuma lo que es orgánico, que se ha vuelto también otro negocio, ¿ok? Y que lo orgánico, pues sí es verdad que tiene menos posibilidades de enfermarse, pero a la vez cuesta mucho más dinero que lo que se ofrece como cultivos, por ejemplo, naturales, vamos a decirlo así. Ahí por eso también la suplementación, que es una cosa detalles que vamos a tocar, en donde vale la pena en un momento dado hablar de Ganoderma, por ejemplo, Ganoderma lucidum, por ejemplo, de el vino, el Reverastrol, hablar de algunos alimentos como el brócoli, que tiene el sulforafano, de Exacto. hablar del orégano, de hablar de alimentos y suplementos que no son tan costosos y que de alguna otra manera pues van a ayudarnos a que esto que estamos comiendo, que está contaminado, que tiene metales pesados, que tiene plaguicidas, que están inclusive una buena parte también transgénicos, o sea, hibridizados por la bioingeniería, pues minimizar esos efectos sobre el organismo, ayudar a que nuestro organismo pueda también por vía natural, de alguna u otra manera, pues eliminar todas estas cosas que nos pudieran hacer daño. Bueno, Entonces, que sí, sepa nuestra audiencia que aquí estamos prestos semana a semana con esa temática y miren que gradualmente podemos ir también incorporando otros programas ya por especialidades, ya con otros profesionales de la medicina también, claro, para que alcancemos pues ese propósito hemisférico que andamos buscando en la primera de cambio, porque es que creemos y sentimos que en todos nuestros países la manera de gobernar es la misma. Yo importo cosas que no tengo en vez de ponerme a producirlas. Hago negocios, pero al mismo tiempo lo que produzco, cuando me sobra, lo desperdicio y no se lo doy al que lo necesita. Entonces, ese tipo de políticas cruzadas dentro de un populismo barato no conducen a ninguna parte. Por el contrario, quien pierde es la población en general, que termina estando mal alimentada,
que se enferma con frecuencia y que tampoco tienen a la mano pues, los programas de compensación de salud necesarios, porque los centros asistenciales están prácticamente en bancarrota y los Y han dejado. además dedicados solo a la curación. Exacto. Aunque hay programas preventivos preciosos en muchos países, pues muy pocos los están aplicando. Bueno, ahí Muy vamos a pocos. llegar. Ahí vamos Ajá. a llegar. Entonces eso es importante. La medicina es curativa, eso nos enseñan en las universidades, cómo curar enfermedades, pero sí nos hablan de prevención. Nosotros en medicina muy poco vemos nutrición porque supuestamente hay una especialidad, hay una carrera que es la Sí. nutrición, que valga la pena decir que sí, que es muy buena, muy completa, eso es otro mundo, pero los médicos todos tenemos que aprender de alguna otra manera cómo ir orientando a nuestros pacientes, y por supuesto, aquellos que necesitan del manejo especializado del nutricionista, pues van a la nutrición, van a eso. Y nosotros aquí vamos a irle dando gradualmente la prevalencia a todos esos temas. Gracias, doctor. Doctor Rodrigo Ordaz Verde, en su segmento Ojo con la Salud, a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta, nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Bendiciones a todos. Gracias, doctor.